Bueno, gracias y muchas gracias también y buenas noches a todos los participantes. Muy brevemente voy a presentar a Gabriela Krichevsky. Gabriela es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es magíster y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, dicta clases en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja principalmente en proyectos de formación y capacitación para directores y coordinadores escolares. Ha ejercido la docencia en el nivel infantil, primario y secundario y se ha desempeñado como profesora de posgrados de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Córdoba en España y la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales áreas de investigación son la mejora escolar y la gestión educativa, y es miembro investigador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Gaby, te cedo la palabra y gracias otra vez por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por esta súper cálida bienvenida. Para mí fue maravillosa la experiencia en Misiones y bueno, uno también se queda con ganas de más y es un placer volver a estar en contacto con la red. Entiendo que en este taller hay docentes, coordinadores, directivos, quizás algún representante legal, así que yo voy a tratar de hablarles a todos de manera simultánea, lo cual no es fácil, pero traté de que todos y todas se sientan interpelados, interpeladas de alguna forma durante la presentación. Les cuento un poco la dinámica de hoy. Y bueno, les decía que este es un taller multifacético y polivalente. Voy a tratar de que todos sientan que les sirve, insisto, porque hay muchos roles acá. Bueno, finalmente todos hacemos escuela y trabajamos en escuela, así que de eso se trata un poco. Lo que conversábamos con Patricia y con Brigitte es la posibilidad de seguir hablando de innovación en las escuelas, de seguir hablando de cómo mejorar nuestras escuelas, que finalmente, más allá del rol que desempeñemos, es lo que nos compete y lo que nos importa a todos y a todas. Así que les cuento un poco cuál es la idea del espacio de hoy o cómo pensé la presentación inicialmente. En principio, voy a compartir muy brevemente algunas cuestiones de contexto que me parece importante recuperar en relación a las tendencias, los escenarios futuros, cuáles son las perspectivas de lo que vemos que está pasando y de lo que se va a venir. Después vamos a hablar un poquito de qué significa innovar y por qué nosotros, o por lo menos desde la línea de la que yo trabajo, investigo, la innovación siempre tiene que estar muy estrechamente ligada al concepto de mejora escolar. ¿Qué factores y qué condiciones colaboran y contribuyen a que un docente, un equipo docente o una escuela innove? Y vamos a hablar un poco acá sí de lo que es la cultura escolar, el ecosistema escolar, o sea, cómo son las escuelas, digamos, que finalmente logran innovar y sostener procesos de innovación a lo largo del tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio grupal, nos vamos a dividir en grupos, en salas y les voy a dar una pequeña consigna, un ejercicio muy breve para ver si podemos entre todos construir algunos criterios de evaluación y de análisis respecto de cuándo o cómo podemos decir o sentir que estamos en presencia de una innovación escolar en una escuela, en un ámbito educativo. Y finalmente me gustaría compartir algunas inspiraciones, algunas estrategias para seguir innovando efectivamente en las escuelas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con, como les decía, con algunas tendencias y con algunas, sí, perspectivas, escenarios. Seguramente algo de esto ya han escuchado, habrán leído sobre esto. No les voy a contar nada que quizás no sepan, pero sí me parece que es importante pararnos acá para pensar la innovación en las escuelas o cómo innovar en las escuelas. Bueno, por un lado sabemos que estamos digamos, viviendo y vivenciando una serie de cambios y fenómenos demográficos eh, interesantes, fuertes. Nosotros no sabemos exactamente, no solamente no sabemos dónde van a vivir nuestros estudiantes, tampoco sabemos en cuántos países van a vivir a lo largo de su vida. Me parece que ese es un cambio también importante a la hora de gestionar o pensar una escuela o una clase. Es decir, ¿qué alumno estoy formando? Bueno, es un alumno que no solamente quizás no viva en Argentina, sino que también probablemente viva en más de un país.
¿no? Y que si vive en Argentina o si vive en España o en Estados Unidos, quizás tampoco trabaje para ese país. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno piensa el mundo en el que vivimos. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo trabajo en una escuela y las últimas, no sé, el último mes, los últimos 2 meses en realidad hemos recibido, por ejemplo, muchas eh, admisiones de familias rusas que han querido entrar a la escuela, por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas, digo, hoy pasa con gente por ahí de Rusia, pero mañana va a pasar con otro país. Bueno, otra tendencia, otro escenario tiene que ver con el ámbito laboral, los recursos humanos. Nosotros hoy sabemos que cada vez va a haber más trabajos remotos, gente que va a ir algunos días a trabajar y otros días se va a quedar en su casa. Y sobre todo, y esto es interesante, hay muchos estudios que muestran que esta generación, ahora vamos a hablar de la generación alfa, pero bueno, hay una tendencia, sobre todo en un país como el nuestro, a que quienes hoy están en nuestras escuelas secundarias, primarias, probablemente ni siquiera quieran trabajar en relación de dependencia, ¿no? Y esto también es algo que hay que pensar en relación, por ejemplo, el concepto de autoridad, por ejemplo, ¿no? De cómo pensamos hoy la autoridad en las escuelas, que también es algo que se viene conversando mucho, pero uno podría pensarlo también en relación a, bueno, eh, a esta generación que, digamos, no va a tener ganas de trabajar 8 horas para un otro que no sea a sí mismo, por ejemplo. Y si lo hace, no va a querer ir probablemente todos los días físicamente. Entonces, sus vínculos laborales, bueno, van a ser muy virtuales probablemente. Bueno, eso también es algo para tener en cuenta. Ni que hablar todo el tema ecológico y la sustentabilidad, y sobre todo, no para hablar ahora de los todos enormes problemas que tenemos en el planeta a nivel ecológico, pero sobre todo también estamos viviendo en una época en la que cada vez más lo sustentable como adjetivo calificativo va a ser muy importante a la hora, por ejemplo, de evaluar lo que se come, lo que se consume, lo que se produce, ¿no? Entonces, esta es una generación, en la que estoy en las escuelas, me parece que el valor de la sustentabilidad lo va a tener realmente muy presente como criterio de calidad de vida. O sea, muchas de las elecciones de vida, ya está pasando eso, ¿no? También, pero muchas de las elecciones de vida de estos chicos y estas chicas va a tener que ver con la sustentabilidad. Y eso también es algo que hay que pensar a la hora de dar una clase, por ejemplo, o de pensar un programa educativo, un diseño curricular. Bueno, ni que hablar el tema de nuevas tecnologías, ni me voy a detener en inteligencia artificial, porque para eso necesitaríamos un especialista sobre esto, pero digamos, lo que sí sabemos es que la velocidad de los cambios y las tecnologías también va a mutar muchísimo la forma en la que enseñamos y aprendemos en las escuelas. Eso ya está pasando, por supuesto, digo, no es algo que va a venir, ya está ocurriendo hoy. Y hay algo también que es interesante explorar, me parece, en el mundo educativo, y es qué tipo de industrias se van a empezar o ya se empezaron a transformar a través de la tecnología. El caso de FoodTech, de toda por ejemplo, ¿no? De la industria alimenticia y cómo va a cambiar y está cambiando, ¿no? Digo, por ejemplo, con la producción de alimentos, digamos, absolutamente de cero, ¿no? Hoy se está produciendo carne que no es de una vaca. O sea, no sé si me siguen con lo que estoy diciendo, y no, esto es el mundo que se viene, que en realidad ya llegó, pero todavía estamos haciéndonos un poco los distraídos. Y por último, quiero decir algunas cosas sobre la generación alfa. La generación alfa es la que tenemos hoy, digamos, en nivel inicial, nivel primario, inicios de los secundario. Es una generación que realmente va a, digamos, también esto da para una charla en sí misma con algún especialista, pero sí quiero decir que tenemos que tener en cuenta que es una generación, por supuesto, hiperconectada, muy vinculada con los otros a través de la tecnología. O sea, el tema del cuerpo y la presencialidad es un tema tremendo que se nos viene para explorar y para trabajar, pero además es una generación que, dicen los expertos, ya no va a querer pertenecer a un colectivo siendo iguales o semejantes a sus pares, sino que es una generación que lo que más va a querer y más va a valorar es la diferenciación, donde se va a valorar ser diferente, donde todos y todas van a querer ser diferentes.
Esto empieza a pasar un poquito, ya si vemos hoy algunas conductas o comportamientos adolescentes, esto ya está empezando a pasar, lo que dicen, digamos, las personas que estudian las generaciones es que esto va a pasar cada vez más. Es una generación que, por ejemplo, va a ser muy, digamos, va a tener poco vínculo con lo material, no va a ser una generación que le interese tener su propia casa, no va a ser una generación que le interese tener su propio auto. Digo, esto hay que entenderlo y empezar a pensarlo y a trabajarlo fuertemente, ¿no? Porque, como decíamos antes, cuando empiezan a cambiar los valores, ¿no? De esta generación, de la ciudadanía, bueno, ¿qué se va a valorar? ¿Qué se va a desear? Esto es algo que tenemos que por lo menos tener en el radar. Digo, cada uno de estos puntos, y yo nombré 5, hay muchos más, pero digo, es para tener esa ventana abierta y decir, bueno, ¿cómo empiezo a entender todo este escenario? Porque en función de esto hay que pensar las escuelas, ¿no? En educación puntualmente, quiero simplemente recorrer como 3 hitos que me parece que hay que también conocer para hablar de innovación, me parece. Por un lado, hay una tendencia, yo esto lo veo mucho en la universidad, sobre todo en las universidades en general, en Ditela también está pasando, de flexibilizar los programas. Y flexibilizar los programas significa que cada vez hay más optativas, cada vez hay más créditos selectivos en las carreras. Hace algunos años, no hace mucho, las optativas eran al final o eran un porcentaje, un 10, un 20, un 30% de la carrera, pero ahora eso está cambiando. Digo, ahora cada vez más se valora y se pone justamente se pone en valor que cada alumno, cada alumna pueda ir diseñando su propia trayectoria académica. Esto es algo que hay que empezar a pensarlo, porque si esto va a ser la universidad, por ejemplo, o el terciario, ¿qué hacemos con nuestras escuelas secundarias? Por ejemplo, ¿cómo enseñamos a elegir? ¿No? Que ya no es elegir una orientación solamente, que es un temón también, acompañar en esa decisión o acompañar en la elección de una vocación o una profesión. Es también elegir un track formativo para eso. Es decir, ok, yo quiero dedicarme al diseño. ¿Qué tengo que estudiar? Y el qué tengo que estudiar ya no me lo va a determinar la institución educativa, lo va a definir cada alumno. Bueno, esto es súper interesante, me parece, pero bueno, esto es lo que se nos viene o lo que ya está ocurriendo en el nivel superior y que de alguna manera, bueno, nos obliga a pensar qué hacemos con los niveles anteriores, ¿no? Son programas que no están sobrecargados. Ustedes saben que hay una tendencia de acortar las carreras universitarias y terciarias cada vez más. Esto pasa en nuestro país, pero está pasando internacionalmente también en muchos otros lugares. Y sí a amplificar la mirada y trabajar con la multidisciplina. Por eso ustedes habrán escuchado acerca de nuevas carreras que se están, digamos, inventando, como una carrera de ciencias sociales, una carrera de tecnología, una carrera de diseño, que no es diseño industrial, diseño gráfico, ¿no? Es diseño. Entonces, también está cambiando la formación en ese sentido y la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo con todo esto en las escuelas? ¿Aparece, no aparece? ¿Estamos en sintonía con este fenómeno o seguimos haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora? Otra tendencia que es muy interesante y que seguro habrán escuchado sobre esto, tiene que ver con el concepto de nanoaprendizaje, ¿no? Esto de las cápsulas de aprendizaje, de que las clases sean cada vez más cortas, más breves y más focalizadas. O sea, se elige una pequeña unidad de contenido, ya no se da clase de un tema, el tema se desglosa en pequeñas unidades muy pequeñas. Hay gente que dice que una nanoclase tiene que durar entre 15 segundos y 15 minutos. Entre 15 segundos y 15 minutos. O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, es tremendo, me parece tremendo, pero bueno, proponen actividades cortas, muy específicas, por supuesto, y muy focalizado también al interés del estudiante. El nanoaprendizaje recupera mucho el interés de ese público, de esa audiencia a la que yo le estoy hablando, y entonces el material se produce en función de ese público, ¿no? Pero bueno, digo, esto de la mano con lo que hablábamos recién, pero también sabemos que la capacidad de atención del ser humano cada vez digamos, se acorta más. Entonces, como hay menos atención, las clases también hay que pensarlas distinto. Por eso están muy de moda las cápsulas de aprendizaje, porque es lo que la gente busca y la gente consume. Ahora, a nuestros estudiantes de escuela primaria, secundaria,
bueno, ¿empezamos a trabajar con esta lógica? ¿No empezamos? Bueno, esa es la discusión, ¿no? Esa es la tensión en la que estamos hoy. Tenemos que pensar qué hacemos con esto. ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? ¿Nos peleamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos amigamos? ¿Qué hacemos con esto? Y por último, me parece un fenómeno que también está empezando a aparecer y que para mí es bastante interesante. Tiene que ver con un concepto de escuela más líquido, diría Bauman, ¿no? Perdón, que tiene que ver con la idea de que una escuela ya no tiene que tener un edificio, que uno puede armar una escuela en un lugar sin paredes y sin aulas, ¿no? Desde experiencias de escuelas que son escuelas y que van rotando, digamos, como si fuera un jardín rodante, pero como escuela oficial y formal en primaria, bueno, ¿no? Bueno, hoy estamos acá. Yo conté la experiencia en Misiones de una escuela, por ejemplo, que no era en Argentina, era en otro país, pero no tiene edificio y entonces elige los lugares donde da clase en función del contenido del proyecto que se está trabajando. Si es una clase de ciencias naturales, por ahí van al Museo de Ciencias Naturales. Y si es una clase de literatura, van a la Biblioteca del Pueblo, ¿no? Y si, no sé, van a trabajar con geometría, pues van al campo y hacen cosas con los cuerpos. Entonces, son escuelas donde ya no se necesita un edificio, o el edificio ya no es, no obedece esa arquitectura tradicional, ¿no? De la escuela tal como la conocemos. Y después hay muchas experiencias, sobre todo en Inglaterra, en Reino Unido, de escuelas absolutamente imbricadas y articuladas con la naturaleza. Se llaman las Nature Schools, si no me equivoco. Son escuelas que trabajan mucho con el afuera, hay que estar más afuera que adentro, ¿no? Y esto lo vamos a hablar en un ratito también, vamos a volver a esta idea, porque a mí me parece que acá en el vínculo con la naturaleza hay un punto muy interesante en relación con el tema de la tecnología y la hiperconectividad, ¿no? Porque por ahí pensar el vínculo con la naturaleza desde ese lugar, ¿no? Como una manera de desconectar de esa tecnología, me parece que es interesante para tenerlo ahí en el radar. Seguimos un poquito más. Hasta acá hicimos como una presentación general de, bueno, dónde estamos parados hoy o qué es lo que se nos viene o lo que ya se vino y todavía la escuela está pensando y mirando a ver qué hace. Me gustaría detenerme un minutito en el concepto de mejora escolar, para ver qué entendemos por mejora escolar y a partir de este marco sí empezar a hablar un poquito más de innovación. Voy a recuperar dos definiciones de mejora escolar que para mí son interesantes, son clásicas, en realidad, para mí, para mucha gente, para ver si vamos a desde acá entender lo que es un proceso de innovación. Hay una línea de investigación que se llama Mejora Escolar, que es una línea que se llama School Improvement, es una línea anglosajona que tiene ya muchos años y básicamente es una línea de investigación que lo que hace es recuperar experiencias, procesos de cambio, procesos de mejora, va, los mira y los documenta. Digo, el proceso, la línea de investigación sobre mejora escolar es muy teórico-práctica. Lo digo porque es importante decirlo, porque si no, a veces uno cree que la investigación es sentarse a escribir. No, está totalmente vinculada al campo. Y hay dos definiciones que son interesantes en relación a la mejora escolar y que son, como les decía, como muy clásicas. Por un lado, esta de Javier Murillo, que dice: la mejora es un proceso por el cual las escuelas fortalecen de manera simultánea el aprendizaje de los alumnos, las alumnas, y el desarrollo de la institución como tal. Y fíjense la segunda: un enfoque de cambio educativo que incrementa los logros de los estudiantes, además de fortalecer la capacidad de la escuela para gestionar el cambio. Entonces, fíjense que acá, cuando hablamos de mejora escolar, no hablamos solamente de mejorar los aprendizajes de todos y todas las estudiantes, que por supuesto debería ser el objetivo de cualquier esfuerzo de mejora, porque finalmente somos una escuela, sino que también cuando uno habla de mejora escolar, habla y piensa en un sentido multinivel. Es decir, mientras yo pienso, diseño, implemento estrategias para mejorar, por ejemplo, no sé, eh, no sé, la trigonometría, digamos, ¿no? Como un contenido en un ciclo, en un año particular, en el área de matemáticas.
Mientras yo hago eso, la pregunta es, ¿cómo esto que estoy haciendo acá repercute y se vincula con la escuela en general como institución? Es decir, las escuelas que mejoran son escuelas que aprenden a mejorar de una manera sostenible en el tiempo, pero también de una manera integral, ¿no? Es decir, no alcanza solamente con mejorar lo que pasa dentro de un aula o dos aulas o tres aulas, sino que eso también debería estar dialogando con otro tipo de mejoras. Esto, por ejemplo, se ve mucho cuando uno mira proyectos de mejora escolar en relación al clima, ¿no? El clima de aula o el clima escolar, ¿no? Escuelas que, digamos, arman proyectos y planes de mejora para, no sé, minimizar la cantidad de conflictos o para mejorar la convivencia en algún sentido. Y uno ahí se tiene que preguntar, bueno, ok, esto está perfecto. ¿Y en qué sentido esto podría mejorar, digamos, los procesos de enseñanza de determinado grupo, o determinada aula, o en un año, o en un nivel, o en un departamento? Bueno, uno puede decir, bueno, si yo minimizo, no sé, la cantidad de los conflictos, o las peleas, o las discusiones, o lo que fuera, en determinado sentido, voy a tener más tiempo para dedicarle a la enseñanza dentro del aula, por ejemplo. Pero uno también tendría que hacer el ejercicio inverso y pensar que cuando uno hace un proyecto de mejora didáctico en un aula, en un área de conocimiento, también tiene que pensar a nivel institucional. Por eso se habla de que las escuelas que mejoran son en definitiva escuelas que logran aprender, ¿no? Que se convierten en organizaciones que aprenden constantemente a mejorar como una gimnasia constante y no como un evento puntual, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva vamos a pensar la innovación. Vamos a pensar la innovación y la vamos a pensar articuladamente con este concepto y con este sentido de mejora escolar. Como primer definición de innovación, permítanme tomarme una pequeña licencia poética. Hay un libro que quizás lo conocen, que ya tiene sus años, desde 2001, La innovación en la enseñanza de Marta Libedinsky, muy conocido, de la editorial Paidós. Ella tiene una frase que me encanta para pensar la innovación y dice así: la respuesta a la pregunta ¿qué es la innovación didáctica? Se parece bastante a la respuesta a la pregunta ¿qué es la felicidad? Cuesta mucho definir la felicidad, cuesta mucho definir la innovación didáctica, pero todos percibimos claramente cuando estamos en presencia de ella. Todos la deseamos para lo que queremos, todos la estamos buscando permanentemente. Queremos conservarla cuando la encontramos y necesitamos luego e imperiosamente compartirla con las demás, al igual que la felicidad. Me encanta esta definición porque hay algo de la innovación. ¿Qué pasa con el concepto de innovación? Por un lado, es un concepto muy gastado, muy usado, muy mal usado también en innovación. Está, como uno lo lee en los diarios, lo escucha de las familias, ¿no? Lo escucha de los alumnos también. Eh, y muchas veces es un concepto que, en mi humilde opinión, le falta un poco de cuerpo, ¿no? Y de contenido y de sustento. Entonces, pero hay algo que nos pasa con la innovación a los pedagogos, a todos nosotros, a todas nosotras, y que tiene que ver con, hay algo que uno busca, hay algo que uno desea, que le produce satisfacción, que le produce bienestar, y que cuando está en presencia de eso, de esa innovación o de algo que resulte innovador, lo quiere compartir, ¿no? Entonces, me parece que es una linda frase para empezar a entender qué es la innovación. Me gusta, me parece que es como muy intuitiva, pero está muy bien explicada. Bueno, ahora sí, vamos a una definición un poco más académica, si quieren. Vamos a pensar la innovación como un proceso que implica producir un valor distintivo que suponga una mejora sustancial de las prácticas escolares. Y voy a ir de atrás para adelante. Entonces, fíjense algunas palabras clave de esta definición. La palabra mejora, es decir, para que algo sea una innovación, tiene que producir una mejora. Y cuando hablamos de mejora en el sentido en el que acabamos de mencionar, ¿no? Es decir, innovación y mejora tienen que ir de la mano. ¿Eso qué significa? Que si algo no produce una mejora, si un cambio, una transformación, una alteración no produce una mejora genuina de la experiencia escolar, bueno, vamos a discutir si es una innovación o no. Vamos a pensar, a preguntarnos si es una innovación o no, o si es otra cosa, una novedad, un cambio, ¿no? Le vamos a poner otra palabra.
Es importante el tema de las palabras porque construye cultura escolar y porque genera expectativas de actuación en los distintos actores de la comunidad educativa. Es decir, sería muy interesante hacer el ejercicio en una escuela o en un departamento, en un ciclo, en un área, respecto de qué entendemos todos nosotros por innovación. Los 100 docentes de esta escuela, o los 20 docentes, o las 4 docentes de esta sala, entendemos lo mismo por innovación, lo usamos en un mismo sentido, y esto no es un tema menor porque lo que entendamos por innovación nos va a hacer tomar determinadas decisiones, ¿no? Que van a ser más coherentes y van a estar más alineadas en función de ese consenso sobre esa definición. Pero vamos a ver otras partes, otras palabras de esta definición. Fíjense, produce un valor distintivo. Produce un valor distintivo, es decir, la innovación no es solamente no es un invento por sí mismo, un invento, y bueno, yo usaba esto así, ahora lo uso distinto. Tiene que producir un valor, tiene que tener un valor distintivo. Es decir, algo que distinga, ¿no? Eso que está ocurriendo ahora respecto a lo que venía ocurriendo antes. Entonces, vamos a ver un poquito más de este valor distintivo. ¿Qué es el valor distintivo? ¿Qué supone un valor distintivo? Acá les propongo como 3 posibles maneras de entender o de conceptualizar ese valor distintivo. La innovación aporta un valor distintivo, o sea, uno puede decir, la verdad que tiene un valor interesante en 3 sentidos posibles. Por un lado, aporta nueva mirada para los docentes, para los profesionales, pero también para los estudiantes, ¿no? Es decir, a partir de esta experiencia innovadora, los alumnos, las alumnas, los niños, las niñas, empiezan a mirar algo con otros ojos. O sea, empiezan a pensar distinto. Y de la mano de eso, como segundo eje, también se empiezan a hacer nuevas preguntas. O sea, lo que más quiere un docente, pero yo, mi humilde opinión de nuevo, es que nuestros estudiantes, sean de primaria, jardín, secundaria o universitarios, se hagan cada vez nuevas y más profundas preguntas sobre ese tema que estamos dando, ¿no? Es decir, de repente aparecen preguntas que antes no podían aparecer sin haber transitado esa experiencia. Entonces, que aparezcan más preguntas, después no importa si tienen una respuesta fácil o no, si el docente las puede contestar o no, no importa. Pero aparece una pregunta más profunda o más extensiva que antes no aparecía. Entonces, si esa experiencia innovadora aporta nuevas miradas, aporta preguntas y también aporta deseo por aprender, yo incremento ese deseo por aprender. Y acá, vieron que muchas veces las innovaciones están muy ligadas al tema de la motivación, ¿no? Se piensa, se cree, no es que yo esté en desacuerdo con esto, que la innovación es buena porque genera mayor motivación, porque compromete a los estudiantes de una manera distinta. Yo estoy de acuerdo en que eso puede ocurrir, pero en términos de deseo por aprender a largo plazo, es decir, me parece que para que una experiencia sea auténticamente o genuinamente innovadora, tenemos que pensarla no solamente porque produce mayor motivación en ese momento y con ese tema o con ese proyecto, sino que en realidad está abonando, digamos, de una manera como más cortoplacista, perdón, a largo plazo y como como si fuera un goteo, ¿no? De ese deseo por aprender en un sentido más estructurante del estudiante, ¿no? Es decir, la innovación tiene que estar al servicio de este deseo por aprender, entendiendo la motivación en ese sentido, no como una motivación estacional, sino como algo mucho más permanente y estructurante en ese sentido. Entonces, yo creo que el valor distintivo de una innovación tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, después esto va a variar según el proyecto y la experiencia en sí misma, pero hay algo, ¿no? Que esa innovación tiene que poder producir en relación a cómo se piensa ese estudiante a sí mismo o a sí misma. Bien, acá por ahí algunas ideas o conceptos para pensar la innovación como en un sentido más macro, más cultural o más organizacional. Y cuando digo organizacional, no, digo, uno podría pensar, ahí puse cómo son las escuelas que innovan, pero uno también podría decir cómo son los departamentos o los ciclos o los niveles, ¿no? Digo, pensándolo como colectivo. O
sea, cómo funcionan o cómo son, qué aprendimos a partir de la investigación respecto de estas escuelas o estos grupos que consiguen no solamente innovar, sino también hacer de la innovación una cultura institucional, ¿no? Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo piensan esas escuelas? ¿Qué hacen? Bueno, algunas respuestas a esa pregunta son las siguientes. Por un lado, la gestión del tiempo. Hay equipos, hay escuelas, hay áreas, hay profesionales que consiguen de determinada manera gestionar y crear tiempo. Porque como ustedes saben, la innovación, la creación, la innovación didáctica o la innovación a nivel de la gestión requiere que uno pueda sentarse o caminar, no importa, a pensar con otros, a pensar a partir de un libro, a pensar a partir de una película. El tiempo para pensar en las escuelas no abunda, ya sabemos, hay que crearlo, hay que hacer cosas para que cada vez tengamos más tiempo para innovar. Entonces, esa es una pregunta que todo equipo, insisto, de gestión, pero también se lo puede hacer un equipo docente, es decir, ¿qué hacemos o qué dejamos de hacer para poder tener más tiempo para pensar? ¿No? Entonces, un factor, una condición de innovación tiene que ver con el tiempo, insisto, pensándolo no como algo impuesto que existe, ¿tengo o no tengo tiempo? Bueno, quizás haya que cambiar la pregunta, es, ¿me armo o no me armo tiempo? ¿Me lo creo o no me lo creo? Ese es un punto importante. Por otra parte, las escuelas que logran, digamos, sostener procesos de innovación a lo largo del tiempo son escuelas que tienen como esa capacidad, esa conversación inteligente, dirían algunos autores, de escuchar lo que está pasando, ¿no? Afuera, y afuera puede ser la comunidad de familias, o puede ser mi barrio, o puede ser el país, o lo que sea, o el contexto internacional, pero también miran adentro, digo, miran su contexto particular y logran generar un diálogo muy fluido entre ese afuera y adentro. O sea, porque no es ni solamente mirarse el ombligo, ni solamente estar mirando las tendencias internacionales, ¿no? O nacionales. Es decir, uno tiene que poder hacer dialogar. Un gran error o desacierto que uno a veces ve en los equipos de gestión o en las escuelas en general es como un exceso, ¿no? De mirada, digamos, o absolutamente externa o absolutamente interna. Y lo interesante y lo desafiante, no digo que sea fácil, es justamente es generar como ese diálogo muy, muy nutrido entre estos dos sectores, entre estos dos polos. Después, otro punto importante, y hablamos también algo de esto en Misiones, es creer que a veces mucha gente cree, piensa o pensamos que las personas que no están, digamos, predispuestas o dispuestas o que tienen ganas de innovar en sus clases o en sus equipos, es porque son resistentes, no les interesa, o están mal predispuestos, ¿no? O son muy conservadores. Y en realidad muchos autores lo que dicen es que es muy difícil generar innovaciones si no hay determinadas habilidades o competencias de base para eso. Muchas veces les pedimos a los equipos docentes, también a los estudiantes, ¿no? En algunas ocasiones, que hagan cosas o que se muestren más dispuestos a innovar, a cambiar su práctica, pero no les damos herramientas para eso. O sea, no los acompañamos en un proceso formativo paralelo, por lo menos paralelo, si no es anticipatorio, para poder llevar adelante, ¿no? O desarrollar o gestionar esa innovación. Entonces, hay autores que dicen, no hay pasión sin habilidad. O sea, uno para ser apasionado, para apasionarse por algo, para comprometerse en un proceso, en este caso de innovación, tiene que poder tener con qué hacerlo. Porque si no es como no es como muy difícil y a veces se maljuzga o se prejuzga a la gente como alguien que no quiere o no le interesa innovar y en realidad lo que no tiene son las herramientas para poder sostener ese proceso, ¿no? Y mucha gente no lo sabe y tampoco lo dice. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, son por otra parte escuelas o equipos que tienen la posibilidad de generar muchas articulaciones o conversaciones con disciplinas o con profesionales o con enfoques muy distintos, ¿no? Es decir, son equipos docentes o directivos que pueden hablar no solamente con pedagogos, por ejemplo, ¿no?
que se sientan a pensar, a dialogar o a conversar con otro tipo de gente. También estudiantes, también familias, también voluntarios, eh, también arquitectos o ingenieros o artistas, ¿no? Y que uno puede sentarse a pensar, no sé, con un artista, una clase de matemática, por ejemplo, ¿no? Son escuelas que tienen este entrenamiento en general como mesas o laboratorios, a veces se llaman para pensar con otros ojos y con otros enfoques, otros marcos de actuación. Bueno, por otra parte, esto es muy importante y también es muy evidente, ¿no? Digo, uno, si quiere fomentar una cultura de innovación, tiene que poder dar lugar al ensayo y el error y a la experimentación. Es decir, somos todos humanos y todos nos equivocamos, pero no en todas las escuelas está tan permitido equivocarse. Entonces, si nosotros no damos esos permisos, si nosotros no habilitamos el error institucionalmente hablando, ¿no? Bueno, va a ser muy difícil que la gente busque hacer algo diferente o distinto. Entonces, tiene que haber un espacio para equivocarse, para ensayar, para poder también decir me equivoqué, o esto no me salió bien, o esto no lo sé hacer bien. Y esto va de la mano con el tema de la confianza. Las escuelas que innovan son escuelas con un alto nivel de confianza institucional o de confianza relacional, o sea, directivos que confían en docentes, docentes que confían en directivos, docentes que confían en sus colegas, en sus estudiantes, estudiantes que confían en sus docentes. Digo, son escuelas con climas de confianza muy desarrollados. Y de la mano de esto, un último punto tiene que ver con por supuesto, por supuesto, digo, la innovación, como tantas otras estrategias o procesos de cambio, procesos de mejora, requiere de una mirada compartida, de un esfuerzo colectivo. Las escuelas que innovan son escuelas donde hay patrones, mecanismos o estrategias de una colaboración estratégica, ¿no? Son equipos que cuando se sientan a pensar y a colaborar entre ellos, esa colaboración es estratégica. Y una colaboración estratégica significa que, por ejemplo, que tiene objetivos claros, que tiene un resultado, digamos, aprox al que se quiere llegar, que tiene mecanismos de trabajo. O sea, ¿qué pretendemos nosotros en esta escuela o en este equipo cuando nos sentamos a trabajar juntos? ¿No? ¿Cómo es esa dinámica de trabajo? Entonces, la colaboración se planifica la colaboración. No nos sentamos a colaborar espontáneamente. Bueno, estas son algunas de los factores y condiciones que hoy sabemos a partir de la literatura que efectivamente generan condiciones para que después la innovación ocurra. Y en ese sentido, uno podría pensar que hay como, estos son tipologías, por supuesto, no puras, ¿no? Pero hay como dos formas de pensar los ecosistemas de innovación en una escuela. Y digo porque la mayoría de nuestras escuelas dicen o decimos que somos innovadores, digo, sería muy raro que una escuela diga, no, nosotros acá no innovamos. No, no nos gusta la innovación. Es como que una escuela diga, no, no educamos en valores. No, queda mal. Entonces, pero sí me parece que hay algunas cuestiones interesantes para pensarse al interior de las instituciones en realidad, en relación a cómo es esa cultura de innovación. Es una cultura fragmentada, donde la innovación o las innovaciones son más bien superficiales, parciales, son efímeras, dependen de la persona que está de turno y cuando esa persona se va, sea docente o directivo, eso cae, por ejemplo, ¿no? Eso pasa mucho. Innovaciones parciales, innovaciones que consisten en comprar o aplicar digamos, alguna receta o algún proyecto de una manera como muy simplificada, muy simplista, ¿no? Sin acompañar todo eso de una reflexión profunda, de una capacitación profunda, de una discusión profunda también sobre eso que se importa, ¿no? Y muchas veces son innovaciones impuestas, o digamos, por reformas a nivel, digamos, más de política educativa, o porque el equipo de conducción o los representantes legales dicen, bueno, ahora a partir de ahora se enseña así o se adopta tal método. Entonces, son ecosistemas de innovación fragmentados, porque no hay una coherencia institucional respecto de qué entendemos por innovación o a qué problema queremos atender o resolver en función de esa innovación. Y hay otras culturas de innovación, uno podría decir más sustentables, ¿no? Que se sostienen a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo son muy saludables. Sustentable en ese sentido, de sostenibilidad,
temporal, pero también de producción de salud y bienestar, ¿no? Entonces son innovaciones profundas, digamos, que tocan y trastocan la gramática tradicional de la escuela, son integrales, no están pensadas de manera atomizada. Bueno, este equipo, este docente, no, esta materia, sino que tienen una conversación o participa de una conversación más amplia a nivel organizacional. Son sostenibles, por supuesto, a lo largo del tiempo, no dependen de la persona que las inicia. Y son intrínsecas. ¿Intrínsecas qué quiere decir? Que atienden, como decíamos antes, que miran para adentro y que atienden algún problema o alguna situación, alguna tensión de la escuela en particular. O sea, son innovaciones que tienen sentido en ese contexto, en esa escuela o en ese equipo. ¿Sí? Eso es como para tener un poco más el marco claro. Entonces, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla y primero verles las caras a ver cómo están, si están dormidos, si están atentos, si están contentos, si están frustrados, enojados, ¿ok? No, y también me gustaría, antes de pasar al análisis del caso, me gustaría ver, o escuchar si tienen alguna pregunta, comentario, si quieren levantar la mano. Pueden levantar la mano si quieren o abrir el micrófono directamente y animarse. Seguramente habrán pensado en muchas cosas con todo lo que Gabriela dijo. Pueden no acordar con algo también, eso está permitido. Hola, ¿qué tal? Hola Alicia. ¿Cómo andas? Bueno, muy interesante todo y te agradezco todo por la charla. Y además que sí, me llamaba más la atención en el tema este de que los chicos no pueden prestar atención mucho tiempo. ¿Viste esto que me decías de que máximo 15 minutos? Eso es básicamente lo que quería aportar. El tema este de que los chicos ya rápidamente, ¿viste? Quieren estar en otra cosa. Sí, bueno, igual, aclaro, no es que lo digo yo no estudio No, eso, es no, la no, por neurociencia, pero supuesto. Es sí, así, es sí, así. es así. Bueno, antes vieron que eran 40 minutos, ahora no son ni 40 minutos. La hora cátedra, históricamente, Claro. entre otras cosas, tenía que ver con eso. Ahora ya no llegamos a los 40 minutos. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, esa capacidad de atención, lo que dicen los expertos, tiene que ver también porque la pregunta es, ¿por qué les cuesta sostener la atención en un tema o en un ejercicio o en una actividad tanto tiempo o determinada cantidad de tiempo? Porque es una generación que está muy acostumbrada a hacer muchas cosas en simultáneo. Entonces, habría que ver si nosotros pensamos las clases de manera tal que los alumnos estén haciendo muchas cosas en simultáneo, como sucede en sus casas o como sucede en su tiempo libre, ¿no? Donde están haciendo por ahí más de una cosa a la vez, o están conectados con más de una cosa a la vez. Quizás sí podrían sostener la atención más tiempo. Pero esto venía a cuenta de este concepto de nanoaprendizaje, es decir, hoy, si yo quiero, porque este es el punto, si yo quiero que mi alumno o mi alumna, mis alumnos, mis estudiantes, focalicen en el concepto de mejora escolar, que es un concepto que damos en la universidad. ¿Cuánto tiempo le dedico a eso? ¿Y cómo lo trabajo? ¿No? Si yo me quedo 2 horas hablando de mejora escolar, los pierdo, digamos. Entonces, ese es el punto. Es decir, bueno, encapsular algunos contenidos, algunos temas. Ojo que yo no estoy hablando acá, no es lo mismo un niño de 6 años, de 3 años, de 14. Digo, por favor. Son cosas muy distintas, ¿no? Digamos, los niños de 2 y 3 años les cuesta sostener atención por otros motivos. Está bien, evolutivamente hablando, pero digo, esto sí hay que pensarlo y hay que entenderlo. Entonces, ¿para qué usamos la hora de clase, esos 40 minutos? ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, estas cosas hay que pensarlas, incluso en términos de arquitectura escolar también, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, ¿no? Que es bueno, las paredes, las pantallas, ¿no? Lo que tenemos en las aulas. ¿Está todo prendido? ¿Está todo apagado? ¿Está todo puesto? ¿Pongo saco? Bueno, son preguntas que se abren a partir de este fenómeno, me parece. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien más? Sí, yo quería consultar mi nombre es Cristina Kilian, soy directora del colegio Temperley de nivel primario. Vos mencionaste que los procesos de innovación, cuando son
no sé si usar verdaderos, pero cuando son sostenidos en el tiempo, hay una característica, es que se desprenden de las personas y se convierten en procesos más allá de las personas que habitan el espacio institucional en un momento X. Sin embargo, la consulta es esta. Entiendo que esto no puede ser de un momento a otro. Entiendo que hay un proceso de construcción de la mejora. Debe haber seguramente diferentes tiempos para llegar a este punto que vos mencionás como desprendido de personas, porque los procesos de innovación que yo conozco o atravesé siempre tuvieron que ver con personas en un primer momento. Sí, gracias, Cristina. No, a ver, diferenciemos una cosa de otra. Los procesos de innovación son procesos humanos, digo, siempre hay una o dos o tres personas que son lo que se llama los agentes inspiradores o los disparadores o los agentes clave, ¿no? Esa gente que uno detecta como directivo. También dice, bueno, a ver, ¿dónde están esa creatividad, esas ideas y esa motivación por hacer algo diferente con sustento? Por supuesto que siempre empieza con alguien o con alguienes, digamos. El punto es, ¿cómo hacemos para que eso se difunda como capacidad? Ya no hablo de la innovación en sí misma, ¿no? Porque a veces nos pasa que vemos que hay un docente que está haciendo algo buenísimo en su clase y ¿qué queremos? Que lo hagan todos o la mayoría. Y está bien, ¿no? Digo, uno a veces lo hace intuitivamente. ¿Por qué no vas a observar a fulano que está haciendo esto y está usando tal técnica? O hace una exposición, una jornada de experiencias y cada uno cuenta lo que hace en el aula. Eso está maravilloso. El punto es trabajar como en un nivel más de metaanálisis o metacognitivo, o más profundo, si querés, institucionalmente, es decir, ¿cómo hacemos para que esa capacidad de innovación que hoy está, digamos, puesta, ubicada en 2, 3 personas, o en un nivel, o en un equipo, o en un docente, cómo hacemos para trasladarla y transformar eso que es una capacidad individual en una capacidad organizacional? Esa es la pregunta. Y no es que hay una respuesta, esto es muy artesanal, digamos. Pero es una pregunta que merece cierto tiempo de razonamiento si uno quiere construir una cultura de innovación, digamos, que vaya acompañando a las personas, motivando a las personas y que esto se difunda. Entonces, yo podría decir, bueno, esto que decía al principio, vamos a, por ejemplo, un primer ejercicio es ¿qué entendemos por innovación en esta escuela? ¿Qué es una innovación didáctica, una innovación escolar? ¿Qué es? ¿Qué entendemos? Entonces, ¿qué necesitamos para poder llevar eso adelante? ¿No? ¿Cuáles son esas condiciones? Pero bueno, esas son las preguntas, perdón, está ladrando mi perro. Esas son las preguntas interesantes para hacer y que es, como te decía Cristina, muy difícil, ¿no? De responder porque es un trabajo artesanal, ¿no? Y porque uno verá también en cada escuela cómo hacer para transformar eso en una capacidad colectiva. No sé si te contesté más o menos. Pero siempre está ligado a lo humano, ¿eh? No es que viene un robot la inteligencia artificial no va a generar innovaciones, pienso hoy, 29 de agosto de 2023, no sé, No, pero digo, sí, no, eso sí, eso es claro, es lógico que la innovación viene desde lo humano, digamos, en las que estás planteando vos, en la escuela, en instituciones. Lo que yo hacía referencia a que eso debe ser planificado, debe ser querido, debe ser movilizado para que no queden 2 personas, para que la innovación se convierta en un aire que se respira, en un deseo de muchos, una cosa así, que contagie, para decirlo de esta manera. exacto, vos dijiste 2 palabras clave, digamos, o por lo menos las diste a entender. El tema del deseo. Inspirar el deseo por innovar es fundamental y uno como directivo, digamos, se tiene que hacer esa pregunta, digo, si en mi equipo docente no aparece ese deseo, ¿por qué no aparece? ¿No? ¿Qué condiciones obstaculizan que ese deseo no aparezca? Y por otro lado dijiste una palabra clave que es el contagio, ¿no? Que es poder contagiar ese deseo, pero también contagiar la gestión, el diseño, la implementación, ¿no? El mecanismo, porque no es solamente el deseo, ¿no? Es el deseo y la habilidad, diríamos, ¿no? Como trabajamos con los alumnos. Entonces,
Bueno, esa es la pregunta. Hay escuelas, quiero decir algo, y ahora le doy la palabra a Valeria, quiero decir algo, hay escuelas que según el nivel de desarrollo en el que estén en determinado momento, y también lo quiero decir porque si no parece que fuera todo tan muy sencillo, hay escuelas que por ahí no se pueden dar el lujo de pensar innovaciones en un determinado momento, por ejemplo, de extrema descenso de la matrícula. O sea, hay escuelas que están en momentos de subsistencia, ¿no? De sobreviviendo al contexto, a la competencia. Y uno dice, bueno, y ahí por ahí no me puedo sentar a innovar mucho. A menos que uno pueda generar como un proyecto institucional, ¿no? Decir, bueno, la innovación puede ser el camino, ¿no? Puede ser una posible respuesta para resolver ese problema, por ejemplo, de descenso de matrícula. Por ejemplo, cuando uno piensa diferenciarse su competencia, ¿no? De escuelas, no sé, con las que uno esté compitiendo, digamos, por esa matrícula. Pero bueno, también lo quiero decir porque si no parece que es muy fácil sentarse a pensar e innovar, ¿no? Y en realidad también tiene que ver con, o escuelas donde hay un clima de trabajo muy hostil. Y bueno, qué sé yo, nadie va a querer sentarse a pensar con otros nada en ese sentido. Se sentarán a pensar otras cosas, pero digo, esto hay que decirlo porque si no, pareciera que todo da lo mismo y no es así. Gracias, Cristina. Sí, Valeria. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy profe de secundaria del Instituto Cultural Roca y bueno, como soy docente de sexto año, me parece que es muy importante el rol que nosotros estamos cumpliendo en el aula. Te A la escucho hora muy de... bajito, perdón. ¿Se puede hablar? ¿Puedes hablar un poquito más? Gracias. A ver, ahí se escucha mejor. Un poquito, sí. Sí, mejor. Me acerco más al teléfono, quedo medio como con la cara. Si no, saco, a ver, ahí. Hola, uy. Se Perdón, escucha, se ¿ahora se escucha. escucha mejor? Ah, perfecto. Nada, lo que quería comentar es que algo que me sucedió en el aula, ¿no? Que noto que los chicos a veces están muy indecisos con el tema de qué carreras van a seguir y dónde buscar, dónde orientarse. Y yo lo que siempre les hago hincapié es que en la universidad nunca van a poder lograr una carrera o sea, individualmente, ¿no? Fomentar mucho lo que es el trabajo colaborativo en equipo, que de hecho es lo que está sucediendo ahora en las carreras universitarias, que uno en soledad no puede estar trabajando porque uno no va a vivir encerrado siempre en una burbuja, a pesar de que ellos están como muy automatizados con sus teléfonos y demás. Entonces es importante estos breves momentos de atención que ellos tienen, cuando nosotros nos ponemos a escucharlos un poco más y ver qué necesidades tienen, reales y concretas, qué es lo que a ellos les preocupa, porque no es que no les importa nada y no les interesa nada. Por ahí no les interesa la clase de física que yo les estoy por plantear. Pero si yo los escucho un ratito, después puedo tener la atención para poderles explicar cómo es el movimiento parabólico, por ejemplo. Entonces, a veces está bueno jugar con eso por ahí, o sea, es como mi mini aporte de lo que yo digo, bueno, esto puede ser una innovación o por lo menos la novedad para tratar Claro. de captarlos y dejarles algo que después les sirva, que no quede solamente en aprendí una fórmula de física. Y nada, me parece que un poco va también por ese lado de la innovación, ¿no? Bueno, gracias Valeria por la intervención. De hecho, acabas de anticipar una estrategia muy clara de innovación o para pensar innovaciones que tiene que ver con recuperar la voz de los estudiantes. Yo quiero decirles que los alumnos de 12 meses hasta séptimo grado, secundaria, universidad inclusive, tienen muy claro qué necesitan para aprender, ¿eh? No siempre lo pueden verbalizar explícitamente, pero lo tienen claro, digamos. Si uno se toma el trabajo y el tiempo para escuchar activamente eso que ellos necesitan y que nos están pidiendo a gritos muchas veces, bueno, uno podría seguramente pensar las clases de una manera muy distinta. Vos dijiste algo que yo quiero recuperar, vos hablabas de que están a veces automatizados en esas burbujas virtuales, ¿no? Lo que dicen, bueno, nada, en esto de la generación alfa que me parece muy interesante para seguir pensando y explorando, es que, ojo, porque nunca están solos, ¿eh? Están siempre con alguien, cuando están, por ejemplo, con los celulares o cuando están en los videojuegos, en general siempre están con alguien. Y a veces, visto, es un fenómeno que no mencioné, pero que también hay toda una investigaciones sobre el tema de los videojuegos y cómo esto es tremendo, cómo los chicos y las chicas o las personas que participan en un videojuego
¿vieron los videojuegos donde ellos tienen como avatares, ¿no? Y se transforman en un otro? Entonces, están con un otro que no es exactamente ellos mismos. O sea, no están jugando solos, aun cuando están jugando con una proyección del yo, que es ese avatar, por ejemplo, ¿no? Y wow, todo lo que psicológicamente hay detrás de esto. Tremendo. Entonces, digo, porque a veces uno escucha a los padres y a las madres también, ¿no? Bueno, se encierra solo en su habitación y está solo todo el día. No están solos, no están solos. Entonces, también habría que pensar la enseñanza desde ahí, por ejemplo. O sea, ¿qué puedo mandarles a hacer en casa cuando están esas 3, 4, 5 horas con los celulares? O sea, ¿cuál es el concepto de tarea escolar, por ejemplo? ¿No? Bueno, eso es me parece que es interesante recuperarlo, me pareció interesante, y el tema así de las carreras, y también me parece que hoy hay que pensar más en vocación y no en profesiones, porque como las profesiones no tenemos ni idea qué profesiones van a existir mañana, no dentro de 20 años, mañana, bueno, quizás la escuela secundaria tenga que pensar un poco más en términos de vocación, o sea, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué me gusta hacer? Y a qué, esto me parece también muy interesante de la idea de vocación, de cómo me quiero brindar yo a la sociedad. O sea, ¿cómo voy a aportar yo al mundo? ¿Qué voy a aportar? Bueno, me voy a dedicar a la educación y voy a investigar sobre cómo mejorar las escuelas. Ese es mi aporte. No importa después de qué trabajo, si trabajo de directora, si trabajo de docente o si investigo, no importa. O sea, importa, pero digo, la pregunta es anterior. Entonces, si la escuela secundaria, me parece, ya que estamos en tema, debería trabajar un poco ese deseo en términos de vocación. O sea, ¿ustedes qué quieren dejar en el mundo? Porque es una generación, la generación alfa, que también le va a importar un montón qué legado deja, ¿eh? Digo, no es que es una generación que va a pasar así como livianamente, como se cree muchas veces. Les va a importar mucho el aporte que sí mismos pueden dar. Entonces, es como lo recupero, me parece interesante para pensar. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario sobre estos temas u otros temas. ¿No? Bueno, entonces, vamos a hacer así. Nos queda un poquito menos de media hora. Lo que les voy a proponer es que hagamos lo siguiente. Los voy a dividir en salas por 5 o 10 minutitos nomás. 8 minutitos vamos a poner. Y la idea es que fíjense si pueden, entre los participantes del grupo, elegir, identificar alguna experiencia innovadora que pueda ser propia de su escuela o algo que hayan escuchado o algo sobre lo que hayan leído. Y traten de identificar 2, 3 criterios, porque no les va a dar mucho más tiempo, para evaluar esa experiencia innovadora y ver si ustedes logran identificar hasta qué punto esa experiencia que eligieron puede o no ser una experiencia innovadora. ¿Se entendió? La idea del ejercicio. Si a algún grupo le cuesta muchísimo encontrar un ejemplo propio o ajeno, yo voy a entrar a los grupos y les puedo compartir alguna, pero me gustaría que idealmente ustedes puedan recuperar alguna experiencia que en su institución o en su aula ustedes entiendan o alguien haya entendido que eso era innovador en ese contexto y ver con qué criterios se podría evaluar a partir de o analizar a partir de lo que vimos hoy. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer así. No veo acá cómo, a ver, el iconito para dividirlos en grupos. ¿Será que lo tiene el administrador? Pero yo no estoy como administradora ahora, yo creo que sí, y no lo veo. Estás como administradora, voy a ver si Brigitte, espera. Sí, porque no me aparece la opción de mandarlos a salas. Qué raro. ¿Hay algún docente de tecnología acá? ¿Alguna docente que sepa mucho de esto? Que te pongan como anfitrión, Gaby. Sí, no estás como anfitriona, Gaby. Ah, ok, es por eso que no lo puedo ver.
Ok. Pero vos compartiste pantalla, ¿no? Sí, eso pude, pero se ve que estoy Sí, como pero muy... hay diferentes Sí, niveles de participación. En los 3 exacto. puntitos hay que autorizarla como anfitriona, no como coanfitriona. Anfitriona, Ah, no co. ok. Perfecto. Voy a ver si Brigitte me contesta y lo puede hacer, porque es ella la anfitriona. Bueno, si no, vamos a hacer así. Mientras tanto, lo que podemos hacer es, ¿alguien se le ocurre o tiene en la cabeza alguna experiencia innovadora que haya leído, escuchado, desarrollado en sus escuelas? ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo? Puedo sumar si a nadie se le ocurre. Dale, Flor. Hola, ¿cómo están? Hola, Gaby. Justamente la semana pasada tuvimos una capacitación de Mónica Möller, que es nuestra coordinadora de alemán del Jardín de Infantes, y presentó, digamos, ya no sería proyecto, ya más, sería un programa de innovación en enseñanza de la lengua alemana, que vos Sí, conocés sí. perfectamente ese caso. Y bueno, comentó cómo empezamos a enseñar el alemán en pequeños grupos. Nosotros propusimos una ruptura en lo que es la gramática escolar, rompiendo con la estructura de 2 docentes por aula. Dejamos a varios docentes solos en el aula para poder formar semanalmente pequeños grupos de trabajo. Iniciamos el año pasado en salas de 5 documentando y después evaluando la capacidad atencional de los alumnos, poniendo el foco en la mirada de los niños a la propuesta y el interés de participación en pequeñas, como podríamos decir, capsulitas, ¿no? Como mencionabas al principio, de aprendizajes, en rotaciones de 10 minutos por grupos, donde tratábamos de vincular un poco actividades como más pasivas con un poco de actividades más lúdicas y dinámicas para fomentar el periodo atencional de los alumnos. Y esto nos ayudó mucho porque en las evaluaciones que nosotros hacemos en sala de 5 alemán, siempre hay una sala que predomina por sobre otras, y lo que coincide o lo que pudimos rescatar nosotros es que se debía a casos donde las maestras hacían un trabajo muy sistemático, además de la inmersión, donde se les habla todo el tiempo en alemán, un trabajo sistemático de enseñanza de la lengua, breve, todos los días, pero sistemático. Entonces, más allá de que por ahí vayan a observar o esta docente haya dado capacitaciones, no lográbamos como contagiar y que esto se replique en las diferentes salas, sumados al gran problema que tenemos todas las escuelas alemanas de falta de personal docente con la capacidad de enseñar el idioma, ¿no? Que no es solamente haber hecho el profesorado, sino que también tener los recursos para enseñarle un idioma. Y obviamente cuando uno lo hace en grupos más chiquitos, con un coordinador de alemán que va asesorando en la práctica y que después puede acercarse y se puede dialogar y construir en equipo como aspectos de mejora, qué funcionó, qué no, reflexionar todos juntos. Bueno, de esta manera también vamos multiplicando las estrategias que fuimos aprendiendo y que aprendieron los docentes que sí tuvieron una formación específica de la enseñanza del idioma. Tenemos muchos preceptores, exalumnos que nos acompañan. Enzo Sardanelli nos está acompañando justamente hoy, que es un gran caso que estuvo aprendiendo de los docentes de mucha experiencia. Y bueno, es más fácil también que se animen en grupos más pequeños a implementar nuevas estrategias y poder aprender de los colegas, ¿no? Y bueno, esto hoy por hoy ya lo replicamos en sala de 4 y en sala de 3. Y lo más curioso de esto en el tema del contagio es que el año pasado fueron las salas de 3 las que no teníamos planificadas involucrar en este proceso de innovación, las que pidieron sumarse a la dinámica. Y la realidad es que empezamos con las salas de 3, que era algo que no teníamos contemplado, y hoy por hoy estamos llevando esta dinámica a las salas de 5, de 3 y 4 años, y generando un sistema en el que no sé si podemos decir que estamos en una cultura innovadora, pero sí podemos decir que todos aprendemos, ¿no? En donde rompimos estructuras, pensamos de otra manera, incluso con alumnos con mucha dificultad, en donde no estábamos seguros si sacar un docente del aula, fuimos generando diferentes constelaciones y estrategias y realmente pudimos finalmente llevarlo a cabo. Y bueno, ahora a fin de año nos toca la evaluación y poder medir y comparar con el año pasado y los anteriores el impacto que esto tuvo o no en el aprendizaje de los niños,
intuitivamente vemos mucho impacto, pero bueno, ahora tenemos que verlo realmente en las estadísticas. Gracias, Flor. Sí, yo conozco muy bien el caso. Lo que es interesante de la experiencia que trae Florencia es que, fíjense, hay como dos problemas, ¿no?, que ellos identifican para pensar esa innovación. Por un lado, la falta docente, o faltan docentes de alemán y de muchas otras cosas, pero también un desnivel importante entre niños de la misma edad. Entonces, fíjense cómo ahí la innovación, por ejemplo, está al servicio de dos problemas muy concretos, muy medibles también. Y lo que es interesante de la experiencia de Flor es que es una experiencia muy documentada, muy evaluada, digamos, a priori y a posteriori, de manera tal que cuando decíamos el valor distintivo, ¿no? Es decir, en qué medida esto produce una mejora concreta. Bueno, uno también podría preguntarse, digo, agregando más preguntas a esa experiencia que, como decía Flor, yo ya la conozco, si esto aporta nuevas miradas y más preguntas en el propio equipo docente, ¿no? Es decir, algo que me parece muy interesante de esta experiencia y quiero rescatar es que fíjense que por un lado aborda la dimensión de la capacitación o la formación entre colegas, ¿no? Es decir, que en una escuela uno pueda, digamos, generar instancias donde un docente, colega, capacite, forme o actualice a otros. Pero lo que es interesante de esta experiencia es que eso, como se hace adentro del aula, de la sala, mejor dicho, digamos, es en simultáneo a la mejora de la enseñanza y los aprendizajes en este caso. O sea que no es que son dos cosas que van de la... Bueno, nos quedamos los miércoles a la tarde y fulanito le enseña, ahí le cuenta. No, no, no. Mezclan los grupos, cortan, pegan, digamos, fragmentan. Entonces, es interesante como esa perspectiva para pensar la innovación. Como nos quedan muy poquitos minutos ya igual para terminar Teóricamente ya estarías habilitada, pero me parece que, no sé, ya el No, no horario, lo voy a como vos hacer quieras. porque nos queda poco tiempo y Sí. prefiero, ahí está escribiendo Brigitte, prefiero, nada, que terminemos en horario y no, que no me queden algunos temas sin dar, así que si están de acuerdo, vuelvo a la presentación. Otro día hacemos el trabajo en talleres, pero vamos para acá. Bueno, entonces la idea era esto, pero este ejercicio yo, digamos, los invito, las invito, les propongo que también lo tomen en sus equipos y en sus escuelas, digo, ¿no? De tomar un caso de su propia institución y ver con qué criterios uno dice esto es innovador o no es innovador. Me parece que es un ejercicio interesante para pensar la innovación en la escuela en general. Bueno, lo que nos indica un poco la literatura y un poco de la mano con lo que venimos hablando en relación a con qué criterios o qué características tiene una buena práctica de innovación o una buena práctica innovadora, una innovación didáctica, ¿no? Digamos, cuando uno dice que eso es bueno, deseable y finalmente es algo innovador, bueno, tiene como algunos, uno puede decir, cumple con algunos requisitos. Por un lado, obviamente, es creativo, digamos, desarrolla, pero creativo en el sentido, no necesariamente que uno lo vislumbre, dice, wow, es una cosa increíble. A veces son como estos mecanismos, digamos, de invertir o de transformar o de mirar distinto, ¿no? Algún proceso, pero que sí efectivamente desarrolla nuevas soluciones, ¿no? Si desarrolla una nueva forma de actuar, en ese sentido es creativo, porque es crear otra manera de hacer las cosas. Insisto, no necesariamente todo con luces de colores, pues también uno cree que a veces la innovación es como, tiene que ser una fiesta. Bueno, no es una fiesta muchas veces, ¿no? Pero es una manera distinta de pensar algunos procesos escolares. Es efectiva y es profunda, esto lo hablamos antes también, ¿no? Tiene tiene un impacto y tiene una capacidad de mejorar un proceso, o un contenido, un tema, el alemán, digamos, lo que sea, de manera que yo lo puedo medir, que lo puedo identificar, digamos, no es solamente lo que me parece. Efectivamente, eso que hicimos produjo un resultado concreto. Es integral, o sea, no atomiza el conocimiento disciplinar, pero también organizacional, ¿no? Esto que decíamos antes, o sea, puede ser una innovación ligada a, no sé, la expresión digital, o a la tecnología, o al arte, pero no desconoce, ¿no?, toda la interlocución que hay en una escuela con ese área y en otros niveles. O sea,
si es una innovación, por ejemplo, me quedo con esta idea no sé, de una clase de plástico, de arte o de escultura, lo que sea, bueno, hay un montón de cosas que rodean esa experiencia y que están vinculadas con cuestiones de gestión, de comunicación, con otras áreas, ¿no? Así se construye una cultura innovadora aparte, como decíamos antes. Es sostenible en el tiempo. O sea, como decíamos antes, no depende de la persona o las personas que lo están desarrollando, sino que en realidad uno puede pensarlo como algo que inspira y contagia otras iniciativas políticas, actuaciones, digamos, incluso a veces no para replicar exactamente lo mismo, pero a veces lo que uno, como directivo incluso, o como asesor externo, busca que ocurra con las innovaciones es no replicar la experiencia o la actividad o la estrategia en sí, pero sí replicar esa forma de pensar. Y algo que es muy interesante hacer es tratar de recuperar cómo se pensó, cómo se llegó a pensar, a planificar y a diseñar esa idea. Es decir, cómo uno puede... ¿vieron cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo se te ocurrió esto? O sea, ¿cómo llegaste a pensar que esto era una buena propuesta, un buen proyecto? Porque entonces no me va a servir solamente el producto, me va a servir el proceso, ¿no? Y ahí, contestando un poco lo que decía Cristina antes, eso también es algo interesante para documentar. ¿Cómo fue el proceso de invención o de innovación? ¿Cómo se pensó? Digamos, ¿cómo fue? ¿Dónde se sentaron a pensar esto? ¿Con quién te sentaste a pensar y cómo se te ocurrió? Eso también construye aprendizaje organizacional. Entender cómo piensan y cómo planifican mi equipo docente, por ejemplo, ¿no? Bueno, y por otra parte, las buenas prácticas de innovación, como decíamos, tienen que ser o suelen ser intrínsecas. O sea, por más que yo adopte algún modelo o alguna idea, no sé, vuelvo al tema de la arquitectura, tomo a Rosan Bosch como modelo, como inspiración para pensar las aulas sin paredes, flexibles, con mucha luz, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿eso cómo dialoga con la escuela que yo tengo hoy y cómo resuelve los problemas que yo tengo en mi propia escuela? Digamos, se trata de eso, ¿no? De nutrirse del propio contexto y de situarse, situar la innovación en esa realidad y en ese mundo, por decirlo de alguna forma. Acá lo que les voy a dejar en la presentación son algunos, yo elegí tres, digamos, sitios que condensan o aglutinan diferentes innovaciones. Por un lado tienen, por ahí ya los conocen, en la web de Edutopía, sí, perdón. A mí, ¿ven donde dice Topics? Acá dice Topics. Bueno, ustedes ahí hacen clic y pueden ver un desglose larguísimo digamos, de temáticas. Por ahí les interesa más, no sé, matemática o arquitectura. Ahora yo puse Flexible Classrooms, aulas flexibles. Ustedes pueden elegir la que quieran. Cada uno de estas imágenes tienen su enlace. Fíjense, ustedes entran ahí y hacen clic y entran a Edutopía. Acá, esta es otra que me gusta mucho, que se llama 100.org. 100.org lo que hace también es recopilar muchísimas innovaciones en el mundo de distinto alcance. Algunos son más de política educativa y otros son más más didácticas, pero bueno, hay de todo. Es una muy buena base también de innovaciones para explorar, para mirar y para dialogar. Y por último, este libro que sacó CIPEC hace unos años, que recoge 50 innovaciones educativas para escuelas. Lo que es interesante es que hay muchos que son de América Latina y a veces nos puede parecer o efectivamente son más cercanas a nuestros contextos y por lo tanto más fáciles a veces de apropiarse de eso, ¿no? Bien. Una experiencia inspiradora que yo quería contar antes de terminar este taller, que la vi como en primera persona y me pareció increíble, tiene que ver con la idea de este proyecto. Se llama La clase en el autobús. Es una experiencia del municipio de Jerusalén. Lo que hizo el municipio de Jerusalén fue así. Ellos, bueno, el sistema ICE es un sistema de educación pública, no existe la gestión privada, no existen las escuelas de gestión privada en nivel primario. Y entonces todos los alumnos, todas las alumnas van a escuelas de gestión estatal y muchos de ellas, no todos, pero muchos se trasladan en estos autobuses que son del municipio, o sea que son gratuitos, son como estos micros o combis escolares. Y lo que hizo un grupo de gente del municipio de Jerusalén, y no me pregunten por qué, porque ahora no me acuerdo cómo fue, pero yo se lo debo de haber preguntado, hicieron la cuenta de cuánto tiempo pasaban estos chicos
dentro de ese autobús por día, por semana y por año. Y llegaron hay como una cuenta ahí en una de las fotos, después lo pueden ver más, más de cerca, pero hicieron la cuenta de que era tanto el tiempo que esos chicos estaban en ese contexto, que armaron un proyecto de extender la clase del autobús. Y empezaron a armar un montón de propuestas, proyectos, muchos digitales, otros no, para que los chicos y las chicas interactúen entre sí a raíz o a través o por medio de un proyecto académico. Entonces empezaron a armar juegos virtuales, juegos de mesa, consignas, para que la persona que estaba en ese autobús genere como propuesta y entonces los estudiantes interactúen entre sí con un tema de matemática, otro día con algo de inglés o de lengua. Entonces, lo traigo porque a mí lo que me pareció interesante de esta experiencia no es tanto el producto en sí mismo, digo, porque uno podría, digamos, pensar o discutir o preguntarse si eso es innovador. Bueno, tienen toda una conceptualización de por qué sí es innovador en relación a la interacción, porque ellos también lo que decían es, bueno, son chicos que están muchísimas horas juntos por año y por ahí no se conocen o no saben los nombres porque son de escuelas y grados distintos. Entonces, había todo un objetivo de socialización también ahí atrás y muchos chicos con algunas discapacidades al margen. Pero bueno, la pregunta que a mí me surge es, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Porque no es que había un problema tácito, perdón, explícito en relación a lo que pasaba en ese autobús. No es que se peleaban o que se aburrían y esto generaba problemas, conflictos, o que los chicos se quedaban dormidos. O sea, no es que había un problema latente ahí para resolver, pero alguien, digamos, dijo, acá hay un espacio de oportunidad y tornó visible algo invisible. Porque nadie estaba mirando eso, porque no había necesidad, digamos, una necesidad que se crea a partir de ese análisis, y me parece que la innovación tiene un poco que ver con esto también, ¿no? A veces las innovaciones efectivamente responden a un problema de la institución, pero a veces la innovación parte de buscar un contexto, un área, un espacio de oportunidad donde nadie lo vio antes, ¿no? Me parece que esta experiencia muestra un poco eso, por eso se las quería traer. Y algunas estrategias para que en realidad lo que hago es, digamos, junto en esta diapositiva, muchas de las cosas que ya venimos hablando en relación a, bueno, qué estrategias, acciones o tareas uno se puede proponer a sí mismo, o como en el marco de un equipo para pensar innovaciones, analizar tendencias, escenarios futuros, dialogar con otras experiencias nacionales, internacionales, dialogar con otros colegas, ir a mirar cómo enseña otro colega, por ejemplo, dónde se para, cómo habla, circula, no circula. Identificar, resolver problemas también es una manera de pensar innovaciones, ¿no? Allá cuando uno cree que no hay nada para hacer, bueno, romperse entre comillas la cabeza para ver si se le ocurre alguna idea para atender esa situación, relevar antecedentes, esto que hablamos antes de entretejer disciplinas, de repente pensar que quizás puedo resolver un problema, no sé, de clima escolar o de clima de aula con, no sé, una instalación artística o con un arquitecto, ¿no? Digo, esto es como, algunos autores dicen, ir a hablar con ese con el que jamás irías a hablar, ¿no? Con ese que te parece un delirio, bueno, ir a hablar con ese, ¿no? O con esa persona, con ese profesional. Profundizar en el abordaje de contenidos curriculares locales, o sea, pensar un poco, bueno, ¿qué nosotros estamos enseñando historia o geografía o sociales? Bueno, ¿qué está pasando hoy con ese currículum vivo y oculto acá hoy en la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires? Y como decía Vanessa o Valeria, si no me equivoco, atender el currículum emergente, o sea, ¿qué están pidiendo, qué están necesitando y qué nos están diciendo nuestros estudiantes, ¿no? En relación al currículum, qué nos están demandando. Esto lo paso rápido, también lo mostré en Misiones, ¿no? Pero hay una fórmula que nosotros trabajamos con Claudia Romero en relación a la capacidad institucional para sostener una innovación. Nosotros le llamamos la fórmula de las 3C, la capacidad crítica, la capacidad colaborativa y la capacidad creativa de una escuela, de una organización, de un equipo, ¿no? En relación a
a cómo sostener y pensar la innovación, evitando todo eso que ustedes ven ahí fuera de la intersección, es decir, evitando la colegialidad artificial, hacemos de cuenta que colaboramos pero no colaboramos nada, evitar las catarsis, ¿no? O usarla productivamente, diríamos. No autoflagelarse, ¿no? Cuando uno se critica, sino pensar tener una mirada y una posición responsable, o sea, responder por los problemas de la institución y pensarlos críticamente. Y cuando uno habla de capacidad creativa, insisto con esto de tener mucho cuidado cuando uno habla de innovación con el consumo de modas, con el consumo y con las modas, pero también con el consumo de modas, es decir, ojo con el uso que se hace de una tendencia, ¿no? Bueno, hay una tendencia de trabajar Montessori o Reggio Emilia o, bueno, está perfecto. Esas tendencias no son tan novedosas, digo, tienen sus años, pero ¿cómo dialogamos con esas tendencias, ¿no? Si las vamos a adoptar, ¿qué vamos a adoptar y por qué vamos a adoptar eso y no otra cosa? Lo mismo con la tecnología y con los dispositivos en general. Y para ir cerrando, ya estamos en horario justo, termino con esta idea que me parece, que quería compartir hoy con ustedes. Hay una frase que dicen Andy Hargreaves y Denise Shirley, que son dos autores investigadores del área de mejora escolar y también escriben sobre innovación y sobre el factor director, entre otras cosas, y tienen esta frase que a mí me encanta, que dice, las escuelas están llenas de datos, pero carecen de información, ¿no? No nos va a dar el tiempo, yo quería preguntarles a ustedes qué entienden por esta frase, o sea, ¿qué significa que las escuelas tenemos muchos datos, pero no tenemos información? Bueno, lo que ellos de alguna manera nos invitan a pensar es que nosotros en las escuelas tenemos mucho dato cuantitativo, también dato cualitativo, ¿no? Pero no solamente de la performance de los estudiantes o de las trayectorias, ¿no? Porcentaje de aprobados, no sé, repitentes, las calificaciones, presentismo, digo, podría seguir, ¿no? Hay mucho dato en las escuelas, mucho dato que ya existe de por sí por el propio sistema, porque el sistema lo demanda, pero también hay mucho dato que la propia escuela va construyendo o va pidiendo en función de su contexto. La pregunta es, ¿cómo transformamos ese dato en una información que nos sirva, que sea relevante, ¿no? Y que podamos tener más disponible. Entonces, hay algo en relación a la innovación que no quiero dejar de decir, que tiene que ver con cómo seleccionamos experiencias, cómo seleccionamos datos, cómo seleccionamos prácticas, insisto, didácticas o de gestión, cómo las documentamos una vez que están seleccionadas, porque la documentación, sobre lo que hoy casi no hablé, pero es una parte fundamental también de la innovación en esta construcción de la capacidad colectiva de innovar, cómo documentar justamente para visibilizar y compartir todo eso que está pasando en la escuela, ¿no? Y cómo sistematizar eso para producir, digamos, un nivel de desarrollo mayor y fortalecer la capacidad organizacional de la escuela en este sentido, para que, bueno, esto se haga cultura y no quede como diseminado o atomizado en algunas áreas o en algunos docentes o en algunos directivos, ¿no? Entonces, me parece que yo quería cerrar con esta idea, ¿no? ¿Cómo hacemos en las escuelas para valorar y recuperar? Hay un montón de cosas que se hacen en las escuelas, muchísimas cosas, y la verdad es que a veces no nos detenemos a recuperarlas, ¿no? Por distintos motivos. Entonces la invitación es esto, a transformar esos datos en información colectiva que efectivamente nos puede ayudar a generar más y mejores innovaciones en las escuelas. Bueno, les voy a dejar la presentación, les voy a dejar mi mail para seguir conversando sobre esto. Y hay algunas manos levantadas, así que si quieren... Pueden abrir el micrófono si hay alguna mano levantada, yo no la veo ahora. Ah, Ariana, perdón. Ah, No sabía si hablar o no, porque estaba sobre la hora. Pero no, para mí, en todos los niveles, a partir del segundo ciclo, para mí es fundamental pasar de lo abstracto a la acción. O sea, que cada chico puede vivenciar para qué sirve lo que estoy aprendiendo, porque si no, se torna todo aburridísimo y no le encontramos función a la cosa. Entonces, en la medida de que cada alumno pueda vivenciar, y nosotros
vamos a ser contagiados por esa emoción de cada uno de esos alumnos, por poder participar y entender para qué estamos aprendiendo eso en todos los órdenes, en matemática, en física, en química, en literatura, en absolutamente cualquier materia. Cuando yo llevo y de antemano explico a dónde vamos, cuál es la función y cuál es el objetivo de lo que estamos explicando, entonces automáticamente el cerebro de esa persona va a disparar, de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto también. Y me parece que eso es algo que no sucede siempre. Por eso es importante lo que vos dijiste al principio, la confianza y la seguridad que nos da la institución donde estamos trabajando para hacerlo dentro de un marco de libertad. Por supuesto, siempre bajo una coordinación y de una observación, y tenemos que ser muy, muy abiertos a cualquier tipo de consejo y de intercambio que tengamos de parte de cualquier otro docente. Y la verdad es que ese nene que parece marchito, cuando yo le doy la oportunidad de expresarse, y cuando ese nene entiende el por qué está en esa silla sentado 8 horas por día, porque es mucho el tiempo que están, entonces todo tiene un sentido y todo cierra. Para hacer más y para motivarnos y para continuar. Yo creo que pasa por ahí el tema, por Sí, permitirle a los chicos despertar esa emoción que después nos va a contagiar a nosotros. Tal cual, me encanta, me parece buenísimo para cerrar tu intervención. Perdón que te interrumpí, pero te habías congelado y pensé que habías terminado. Vos dijiste algo clave, que es encontrar el sentido. Investigación ahora también sobre el tema del sense making, que lo pueden buscar, que tiene que ver con el sentido de los procesos educativos para los actores. Y quiero también es importante acompañar y orientar a los y las docentes o a los directivos para que también le encuentren un sentido a la innovación. Nadie, absolutamente nadie en el planeta va a innovar genuinamente porque alguien se lo pida o se lo indique. No funciona, la mejora tampoco funciona así, digo. Nadie va a cambiar su manera de pensar o de actuar genuinamente por un mandato. O sea, si nosotros no acompañamos a que nuestros equipos también le encuentren un sentido en la innovación en ese contexto situado, y va a ser muy difícil también. Gracias. Brigitte también Moravec quería decir algo. Mira, yo de alguna forma pienso que está bueno también darle la oportunidad al alumno a que exprese qué le gustaría aprender, darle la posibilidad de jugar con la curiosidad y con lo que le interesaría indagar para presentarlo a los compañeros, por ejemplo, compartir eso muy cortito, siempre como vos decías, pero no sé, es mi punto de vista, de alguna forma. Gracias. Puedo dar un pequeño ejemplo que sé que estamos sobre la marcha. Nosotros tenemos ahora para el Día de la Reunificación Alemana que presentar un proyecto, y nosotros vimos en el libro, bueno, estábamos hablando sobre la ciudad, y surgió el tema de armar una ciudad y que cada uno de los chicos pudiera representar una profesión que les gustara y que dijera dónde trabajara, en qué edificio trabajaba. Eso que habíamos visto desde el libro. No había uno que no levantara la mano porque todos estaban deseosos de decir qué querían ser, qué personaje querían ser, porque van a poder venir personalizados, personificados de lo que hayan elegido hacer. Y la verdad es que me sorprendí gratamente porque no hubo un solo alumno que no haya saltado de la silla para que yo le anotara qué profesional quería ser y cómo iba a venir personificado ese día, y tienen que hacer un pequeño texto que la idea es que expongan obviamente ante los papás. Y fue maravilloso, porque es lo que vos decías, que no sé cómo te llamas, estabas comentando recién, dejarles ser a los chicos, dejarlos hablar, y que una vez puedan elegir, dentro de un marco a donde yo los quiero orientar, pero que ellas puedan elegir una vez, porque les estamos todo el día diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer, inclusive hasta en los recreos. Entonces tienen que poder ser identidad, tienen que poder demostrarse. Nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo creo que ya
Gabriela ha sido muy generosa y todos han sido realmente, bueno, encantadores y participativos y todos los comentarios. Yo me quedaría horas escuchando. Desde ya, Gabriela, te comprometemos para más adelante porque siguen quedando muchas ganas de muchas más cosas. Como vos decís, cada tema que tocas podría desplegarse. Así que bueno, seguramente te vamos a estar convocando. Para mí es, y creo que para todos ha sido un placer y un honor nuevamente escucharte. Aprendimos muchísimo, seguimos aprendiendo muchísimo y bueno, y quedan ganas de muchos más intercambios, que es lo rico también de esto, ¿no? Así que bueno, gracias a todas, a todos.